Diarios de un basquetbolista o Diarios de un rebelde está basada en la novela autobiográfica del poeta Jim Carroll, quien jugaba ese deporte durante su adolescencia para conseguir una beca universitaria. Jim escribe un diario donde plasma las experiencias de crecer en un barrio duro como el Queens en Nueva York. En estos diarios se gestaría la poesía outsider de Jim Carroll. En esos años su mejor amigo Bob padece de cáncer. En una ocasión lo saca a escondidas del hospital, pero el metabolismo de su amigo ha decaído tanto que ya no es capaz de disfrutar la aventura. Al poco tiempo muere, y esto cambia su vida y la de sus colegas. Jim comienza a experimentar con heroína, cocaína, drogas controladas y cualquier estimulante que esté a su paso para gozar de sus años de adolescencia. El gran problema viene cuando su consumo vuelve toda su vida disfuncional. Es un bulto en el deporte donde brillaba y en algún punto es echado de su casa por su confundida y sufriente mamá. Aquí hay que celebrar sobremanera la actuación de Leonardo DiCaprio, que no tiene madre ni posibles comparativos de algún otro actor con tanto talento a tan corta edad. Mom, I'm in pain. How could you do this to your son, you bitch? You fucking bitch! Para sus 19 añitos ya deslumbraba por su talento antes de que le llegaran las ofertas de pésimos blockbusters. Una vez que nuestro protagonista toca la calle, su consumo se vuelve adicción. Trata de hacer lo que pueda para sobrevivir entre el invierno, la adicción, la prostitución, el robo y demás situaciones que lo llevan al límite. Una de estas situaciones la vive con su amigo Mikey. Ambos descubren que al comprar heroína los han timado, así que persiguen al dealer hasta una azotea donde accidentalmente el tipo cae y muere. Una pandilla del barrio detiene a Jim y a su amigo y ambos van a parar a la cárcel. Esta película está llena de drama, crimen y experiencias temerarias que el poeta destila en una prosa poética por medio de sus diarios en toda la cinta. Por fortuna de nosotros, Jim Carroll no dejó de escribir y eligió mantenerse sobrio. Este poeta y músico de los años 90 fue icónico en la escena underground de Nueva York. Años después publicó 7 libros de poesía, 3 novelas y 7 álbums. En los 90 fue invitado para abrir conciertos leyendo poesía para bandas como Nirvana, Rancid, Frank Zappa, Patti Smith, Velvet Underground, Lou Reed, Soundgarden, Pearl Jam, Ray Manzarek, entre otros. Además de aparecer en algunos LPs de los músicos mencionados, las influencias de este artista fueron poetas como María Rilke, Arthur Rimbaud, James Schuller, Allen Ginsberg y William Burroughs. Estos dos últimos pertenecientes a la generación Beat. Y hablando de los beats y la escritura outsider, nos lleva a recomendar la siguiente película. Para aquellos que nunca habían escuchado nada sobre la generación Beat, fue un movimiento literario que dio origen a la contracultura. Antes de existir el rock and roll, existieron este cúmulo de escritores jóvenes que amaban el jazz y la vida desenfrenada que se oponía al molde de adultez que exigía la sociedad norteamericana. La exploración viajera, las drogas, la liberación sexual y el boom del jazz fue lo que consolidó la nueva forma de expresión literaria de estos bohemios hedonistas que influyeron tanto a literatos y compositores de hoy en día. Uno de estos autores fue Allen Ginsberg, quien a los 29 años publicó su libro de poesía de largo aliento titulado Howl o El Aullido. Desde su lanzamiento en 1955 fue clasificado como material obsceno y el filme narra el intento de llevar a prisión al poeta por incitar a la depravación y la degeneración. Además de considerarla carente de valor literario, durante el juicio podemos apreciar el peso de la moral, o mejor dicho, la doble moral de los acusadores, representando un sector mayoritario de una sociedad conservadora. La cinta se divide en 3 marcados enfoques: el juicio contra la editorial y un simple libro de poesía que no rebasa las 60 páginas, pero que podría llevar al autor a prisión durante varios años.
Otro de los enfoques son las charlas y entrevistas con Allen Ginsberg, interpretado por el actor James Franco, el cual siempre sorprende por sus transformaciones. Y el filme también nos presenta una genial lectura de fragmentos de la obra, mientras es conceptualizada visualmente por una excitante animación que acompaña a los versos. Si alguien del público se siente atraído por la poesía, esta peli será mucho más que estimulante e inspiradora. La historia de este pequeño libro desborda el talento de Ginsberg, quien fue de los poetas más prolíferos de la generación beat y quien mayor peso tuvo como activista social en temas como la libertad de expresión, la protesta contra la guerra, los derechos de los homosexuales, el uso terapéutico de las drogas psicodélicas, así como la búsqueda de una espiritualidad dentro del salvajismo consumista. Su impacto fue tanto en las letras como en la música, rama donde inspiró a músicos como Philip Glass, Patti Smith, The Clash, Bob Dylan, Paul McCartney, entre otros. La mayor parte de su vida radicó y escribió en la localidad de Paterson, New Jersey, sitio que tiene mucho que ver con la siguiente recomendación. Esta cinta es la única realizada sobre un poeta ficticio de nuestra lista. El director Jim Jarmusch, influido por los escritores de la generación beat, estudiaba la carrera de literatura para convertirse en un poeta. Fue en su último año de estudios que se mudó de intercambio a París, capital donde conoció a fondo el cine europeo y oriental, y entonces decidió hacer un crossover para comenzar a hacer poesía con una cámara de filmación. Este minimalista y hermoso filme trata sobre un conductor de transporte público que escucha las conversaciones de la gente y en sus descansos escribe poesía antes de llegar con su esposa, quien sueña con convertirse en una estrella de la música country y pinta como hobby. La simpleza del modo de vida de este poeta nos conquista poco a poco con sus versos que en gran medida se influyeron en el poeta William Carlos Williams y en particular en su poema titulado también Paterson, que precisamente ese poeta es el favorito del protagonista y que retrata también la vida cotidiana de esa ciudad de New Jersey. Los personajes dedicados al arte que aparecen ahí están desmitificados de esta tendencia a mostrarlos con experiencias de vidas extraordinarias o radicales. Pruebas de ello son las personas con las que se topa, como el rapero Method Man, perteneciente al grupo de poetas violentos Wu-Tang Clan, o una niña mientras almuerza, o su misma esposa, o el tipo oriental con quien charla en la banca de un parque. Este filme muestra la belleza de la simpleza en algo muy cercano al haiku japonés, que para quienes no lo hayan visto aún, no deben subestimar esta simpleza, pues la película obtuvo 43 nominaciones y 10 premios en todas las latitudes del planeta. Durante los años 40, en Chile, el poeta comunista Pablo Neruda tuvo que enfrentar una persecución política debido a sus fuertes críticas hacia el presidente chileno, al que llamó rata y desprestigió lo más que pudo por medio de un diario y propaganda comunista. La peli narra esa búsqueda de escapatoria constante del poeta, que vive en la clandestinidad en casas de amigos o camaradas comunistas que tratan de protegerlo. El talentoso director Pablo Larraín también muestra el cariño del pueblo chileno hacia el poeta. Este hombre sacaba un trozo de papel de su bolsillo y 10,000 trabajadores hacían silencio para escucharlo recitar poesía, comenta uno de los personajes de la cinta. El oficial de policía encargado de la pesquisa, Oscar Peluchono, interpretado por Gael García Bernal, es un personaje clave que no nos queda claro si es una invención poética del mismo Neruda o si se trata de un personaje real. Como fuese el caso, la voz en off de este policía investigador también revela mucho sobre Neruda, al que también se le muestra con su desinhibido estilo de vida, con aventuras extramatrimoniales, visitas a burdeles, una ambigüedad sexual y sobre todo una contradictoria polaridad entre su afiliación comunista y su opulenta riqueza. Neruda tiene que huir y huir. Su paso por Santiago, Valdivia y Futrono son parte de los sitios donde por algunos momentos corre peligro de muerte, con varias trampas que le tienden mientras él sigue escribiendo versos para el proletario y cartas a su amigo Pablo Picasso, al que mantiene informado de la situación de su pueblo y de él mismo. Pero nunca nadie se escapa, porque el capitán de la prisión es un zorro de ojos azules. Se llama
Augusto Pinochet. Finalmente decide escapar hacia Argentina montado a caballo para trasladarse a París y continuar su militancia política. Este poeta recibió el Premio Nobel de Literatura en 1971, premio que también nos lleva a recomendar la siguiente peli sobre otro de sus ganadores. El compositor Bob Dylan, que también recibió el Nobel en 2016, trata de ser descifrado como un enigma del cual tenemos mucho que explorar. A través de 6 personajes se nos presenta la interrogante de quién es este grandioso músico y sus distintas vidas y transformaciones. El actor Ben Whishaw interpreta a Arthur Rimbaud, el poeta favorito de Dylan, que encarna inconscientemente el músico con su manera de concebir la vida y la experiencia poética. Richard Gere interpreta a Billy the Kid, forajido al que le dedicó varias de sus composiciones y con el que también se le puede vincular por llevar una vida fuera de las masas. Christian Bale retrata los inicios del músico abocado al folk y sus intenciones de convertirse en un activista transgresor, siempre protestante de la tensión racial y la política bélica de los Estados Unidos de a principios de los años 70. Heath Ledger también hace su parte mostrando el difícil propósito de tener un balance entre esa espectacular figura estrella de rock y el intento de sentar cabeza iniciando una familia con su esposa francesa. En este lapso de su vida es cuando sufre un accidente en motocicleta que lo dejó al borde de morir. Entonces se convirtió al cristianismo, una religión a la que le dedicó también parte de su repertorio musical. Y este pequeño actor llamado Marcus Carl Franklin simboliza la afiliación y pasión incondicional hacia el blues y el desfavorecido sitio en la sociedad que tenían los afroamericanos fuera del ámbito musical. Este chico que viaja en tren clandestinamente con su guitarra y armónica se basa mucho en el viaje de Minneapolis a un barrio de Nueva York que también dejó un cambio total en la persona de Bob Dylan. Y también tenemos el personaje que interpreta Cate Blanchett, una vez que decidió hacer la radical modificación musical de pasar del folk al rock, cuestión que le lleva casi a un linchamiento de su carrera por usar una guitarra eléctrica. Y esta actriz hace una interpretación magnífica al mostrarnos al Bob Dylan repleto de éxito, drogas, modelos, medios de comunicación, dinero, excesos, detractores y fanáticos que le cuestionan su manera de escribir y la clara impresión de llevar su carrera siempre contracorriente. Never create anything. It will be misinterpreted. En este caleidoscopio biográfico aparecen otros personajes célebres como el cuarteto de los Beatles, quienes retratan como niños con los que juguetea Joan Baez y el antes mencionado Allen Ginsberg. La música autorizada de Bob Dylan también complementa la narrativa de esta joya de película. Como siempre, agradecemos tu visita y te invitamos a suscribirte para más recomendaciones de lo mejor del arte cinematográfico.